Buenas noches, el alumno José Hernández de la materia líneas de transmisión. Soy estudiante de la Universidad Fermín Toro y les voy a hablar sobre lo que es la transmisión de energía eléctrica en HVAC versus HVDC. Hablando un poco de lo que es la línea de transmisión, esta es una red de transporte de energía de alta tensión desde un sitio en donde se genera hasta un sitio donde se consume o se distribuye. Esta transmisión a larga distancia se debe realizar en alto voltaje. Es por esto que en corriente alterna se denomina HVAC y en corriente continua o corriente directa se denomina HVDC. Cuando hablamos o nos referimos a la transmisión de corriente continua en alto voltaje, de acuerdo a su origen podemos apreciar que el primer enlace en HVDC se realizó en el año 1954, por lo que podemos considerar a la HVDC como una tecnología considerada consolidada, aunque aún se presenta en continua evolución, tanto por la electrónica de potencia como por las mejoras tecnológicas de los cables extruidos. Estas requieren de ciertos componentes como lo son convertidores AC, como lo son rectificadores DC-AC, transformadores de conversión, líneas de transportes y filtros AC-DC. Una de las aplicaciones es en la transmisión de energía utilizada en cables submarinos debido a la alta capacidad dieléctrica de los cables, permitiendo la conexión de sistemas aislados, estaciones petrolíferas, parques eólicos en alta mar, etc. Transporte de energía mediante líneas subterráneas HVDC a zonas congestionadas donde es imposible la instalación de generación. El incremento de la capacidad de transporte utilizando conectores de paso existentes en HVAC. Cuando es necesario tener control total de flujo de potencia activa y reactiva. En las ventajas tenemos la mínima pérdida en las líneas de transportes, la posibilidad de control total de potencia activa, corredores de paso menor en líneas de HVDC comparado con la misma potencia en líneas de HVAC, eliminación de pérdidas por efecto de corrientes de fuga entre conductores. En las desventajas, alto costo de los equipos de conversión, imposibilidad del uso de transformadores para variar tensión, necesidad de generar al final de la línea la potencia reactiva requerida para la carga, requerimientos de controles complejos. Tenemos tres tipos de líneas de tipos de transmisión, lo que es la transmisión submarina, la transmisión subterránea y la transmisión aérea. También tenemos tipos de conexión como lo es el tipo monopolar y el tipo bipolar. El monopolar se usa con un solo conductor para llevar energía de una central conversora a otra. La bipolar se utiliza cuando se supera la capacidad de un enlace monopolar. Además, proporciona mayor fiabilidad al sistema. Lo que hablamos un poco también sobre la transmisión de la energía eléctrica en HVAC, decimos que esta transmisión de alta tensión es corriente alterna. Esta corriente es la más utilizada. La corriente alterna ha sido la principal tecnología para las redes eléctricas. La ventaja principal es la de poder utilizar transformadores para elevar o reducir el nivel de tensión, facilitando así la transmisión más económica. Asimismo, la tecnología de corriente alterna es muy flexible cuando se conectan diferentes puntos para formar una red eléctrica, aumentando la fiabilidad. En la corriente alterna también tenemos unas ventajas, lo que es la transmisión. La transmisión se realiza de manera directa sin la necesidad de convertidores a diferencia del HVDC. Generan menos gastos, ya que no requieren de tantos gastos de HVDC que necesitan de los convertidores. Se permite el uso de transformadores para variar la tensión. En las desventajas, no trabajan a más de 500 kilómetros, tienen menos alcance que las de HVDC.
torres más grandes debido a la mayor cantidad de líneas, a diferencia de la de HVDC. Pérdida de potencia por efecto de calentamiento del conductor. Al llegar a la potencia a los centros de consumo, se realiza una nueva etapa de transformación de tensiones, de esta vez de reducción. Este tipo de transmisión es rentable para las longitudes inferiores a los 500 kilómetros en líneas aéreas y 130 kilómetros en líneas subterráneas. La frecuencia de operación en transmisión de corriente alterna son de 50 Hz en Europa y en algunos países suramericanos como Chile y Argentina, y de 60 Hz en países como Colombia, Perú, Brasil y Venezuela. Estos niveles de tensión varían según cada país. En Venezuela se trabaja con tensiones de 230, 400 y 765K. Y lo que es para Colombia se trabaja con 230 y 500K. En conclusión, la transmisión de corriente directa en alta tensión permite visualizar las ventajas que presentan ante los sistemas tradicionales de transmisión de corriente alterna, tanto en el volumen de potencia que se puede transferir como en los factores económicos por la instalación de los sistemas de transmisión conductores eléctricos. Los sistemas para transmisión de alta tensión en corriente continua permiten transmitir hasta 3 veces más megavatios que a través del uso de las mismas torres de alta tensión y de los mismos cables subterráneos con sistemas de corriente alterna, y pasan a posicionarse como la tecnología de elección para la transmisión masiva a largas distancias. Solo Europa, más de 10.000 kilómetros de transmisión en HVDC se encuentra actualmente en servicio. Por otra parte, dada la creciente